Bienvenidos a Misterios al Anochecer, el rincón donde la realidad se entremezcla con el misterio para desvelar historias que desafían nuestra percepción del mundo. Hoy, os invito a acompañarme en un viaje inquietante a través de la leyenda del pasajero oculto. Una historia que algunos juran haber vivido y otros temen encontrarse. Enciende una vela, deja que la oscuridad te envuelva y prepárate para adentrarte en un relato donde el suspense y el miedo se entrelazan en cada palabra. Era un día cualquiera. Uno de esos en los que la rutina parece consumir cada resquicio de lo inesperado. Trabajo en una empresa de consultoría y mi vida se desliza entre números y reportes. Una existencia predecible hasta la médula. Pero todo cambió una noche, cuando el destino decidió que yo sería el protagonista de una historia que aún hoy me cuesta creer real. Regresaba de un viaje de negocios en tren, un trayecto que había realizado incontables veces. El vagón estaba inusualmente vacío, algo que agradecí, anhelando unos momentos de soledad para despejar mi mente, mientras el paisaje nocturno se deslizaba más allá de mi ventana. Una sensación inexplicable comenzó a apoderarse de mí, como si una presencia invisible compartiera aquel espacio. La noche avanzaba y mis ojos, cansados de luchar contra el sueño, finalmente cedieron. Fue entonces, en ese estado de semiconsciencia, donde lo escuché por primera vez. Un susurro, apenas perceptible, como el roce de una tela contra el suelo. Pensé que era el producto de mi imaginación, hasta que se hizo más claro, más cercano. ¿Quién está ahí?, pregunté, con una voz que intentaba ocultar el temor, que empezaba a anidar en mi pecho. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz en el vacío del vagón. Decidí levantarme, recorrer el espacio en busca de ese origen desconocido. Pero lo único que encontré fue el eco de mis propios pasos. Regresé a mi asiento, intentando convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Pero cuando cerré los ojos, el susurro regresó, esta vez acompañado de una frase que helaría la sangre de cualquiera. No estás solo, a pesar del miedo que comenzaba a apoderarse de mí. La curiosidad era aún más fuerte. Esto tiene que ser una broma, me dije, intentando racionalizar la situación. Pero en el fondo, algo me decía que había algo más. Algo profundamente inquietante en aquel susurro. Decidí hacer caso omiso y tratar de dormir, pero el sueño ya no venía. Cada vez que mis ojos se cerraban, la sensación de estar siendo observado crecía, hasta que se volvió insoportable. Entonces, ocurrió algo que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Una figura se materializó frente a mí, tan sutilmente que al principio pensé que mis ojos me engañaban. Era una silueta apenas perceptible, un hombre de aspecto indeterminado, vestido con ropas que parecían pertenecer a otra época.
No hablaba, no se movía. Simplemente estaba ahí, observándome. Intenté hablarle, preguntarle quién era, qué quería de mí. Pero las palabras se quedaban, atrapadas en mi garganta. El pánico se apoderó de mí, pero a la vez, una extraña fascinación me impedía apartar la mirada. La figura finalmente se movió, extendiendo una mano hacia mí. En su palma yacía un objeto pequeño, oscuro, con una mezcla de miedo y curiosidad. Extendí mi propia mano, y en el momento en que nuestros dedos estuvieron a punto de tocarse, la figura desapareció, dejando caer el objeto en mi regazo. Era una antigua moneda de cobre, desgastada por el tiempo, con inscripciones que no lograba descifrar. La examiné bajo la luz tenue del vagón, preguntándome qué significaba. ¿Por qué esa aparición quería que la tuviera? De repente, el tren comenzó a frenar. Una parada no programada en medio de la nada. Miré por la ventana, buscando alguna señal de dónde estábamos, pero solo la oscuridad me devolvió la mirada. Fue entonces cuando escuché un ruido proveniente del otro extremo del vagón, como si alguien o algo estuviera arrastrándose lentamente hacia mí. El tren se detuvo por completo, y el silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de mi propia respiración. La sensación de estar siendo observado había vuelto, más intensa que nunca. Sabía que tenía que moverme, salir de ahí, pero mis piernas se negaban a obedecerme. De repente, las luces del vagón parpadearon y se apagaron, sumiéndome en una oscuridad total. Mi corazón latía desbocado, cada latido resonando en mi pecho como el tambor de una marcha fúnebre. Entonces, sentí una mano fría sobre mi hombro y una voz susurrando directamente en mi oído: «Es hora». Salté de mi asiento, encendiendo la linterna de mi teléfono con manos temblorosas. Pero no había nadie. Solo yo y el eco de esas palabras, resonando en mi mente. La puerta del vagón estaba abierta de par en par, invitándome a salir a lo desconocido, con la linterna iluminando un estrecho haz de luz ante mí. Me armé de valor y me dirigí hacia la puerta abierta del vagón. Cada paso resonaba en el silencio, y la sensación de temor se mezclaba con una adrenalina que nunca había experimentado. Al cruzar el umbral, me encontré en una estación desconocida, desprovista de cualquier signo de vida, sumida en un silencio sepulcral. La estación parecía haber sido abandonada hace años, cubierta de polvo y telarañas, con carteles descoloridos que ya no anunciaban destinos, sino olvido. La única iluminación provenía de la débil luz de mi teléfono, revelando el camino hacia lo que parecía ser la salida. Mientras avanzaba, el eco de mis pasos se multiplicaba, como si una multitud invisible me siguiera. Volví la cabeza varias veces, medio esperando ver esa figura nuevamente.
pero solo me encontré con la vacuidad de la estación. Fue entonces cuando la voz me llamó, clara y distinta, una voz que parecía surgir de las mismas sombras. «Este no es tu destino», dijo, resonando en la vastedad del lugar abandonado. La búsqueda de su origen me llevó a un viejo andén, donde una figura, envuelta en sombras, me esperaba. No todos los que vagan se pierden, pero tú has encontrado el camino a algo que pocos han visto. Continuó la figura, su voz ahora un susurro que llenaba el aire de electricidad. La moneda que posees es la llave, pero también es una maldición. Mis manos temblaban al sostener la moneda, observándola bajo la nueva luz que estas palabras arrojaban sobre ella. «¿Qué es esto? ¿Qué significa?», logré preguntar. Mi voz apenas un hilo de sonido en la inmensidad del lugar. Esta moneda perteneció a un viajero de los tiempos antiguos. Uno que, como tú, se encontró con el pasajero oculto, explicó la figura, acercándose lo suficiente para que pudiera ver la tristeza en sus ojos. Este viajero desafió las leyes del tiempo y el espacio, buscando conocimientos olvidados y poderes más allá de la comprensión humana. Pero con gran poder viene una gran maldición. La revelación me dejó sin aliento. ¿Y yo? ¿Por qué yo?, pregunté. La realidad de la situación, empezando a asentarse en mi mente. La decisión pesaba sobre mí como una losa. La curiosidad ardía, una llama voraz que consumía mi miedo. Pero la prudencia me susurraba advertencias de peligros inconmensurables. La figura esperaba, un centinela entre dos mundos. Su mirada, impregnada de una tristeza eterna. Miré la moneda una vez más. Su superficie ahora parecía moverse, casi viva, con historias de un pasado insondable y un futuro incierto. ¿Cómo puedo tomar esta decisión?, susurré, más para mí mismo que para el guardián de secretos. Escucha a tu corazón, fue su única respuesta. Antes de desvanecerse en la oscuridad, dejándome solo con la elección que definiría mi destino. Con la moneda firmemente en mi mano, tomé una decisión. La curiosidad, esa llama incansable, me empujó hacia adelante, hacia lo desconocido. Con un paso decidido, me dirigí hacia las profundidades de la estación, siguiendo un camino que parecía dibujarse ante mí, iluminado por una luz tenue y etérea que no provenía de ninguna fuente visible. A medida que avanzaba, las paredes de la estación comenzaron a cambiar, transformándose en pasillos de piedra que parecían pertenecer a otro tiempo y lugar. El aire se volvía más frío, cargado con ecos de voces antiguas, susurros de aquellos que habían caminado por este sendero antes que yo. Finalmente, llegué a una vasta cámara subterránea, en cuyo centro se alzaba una puerta de piedra, adornada con símbolos que resonaban con una energía ancestral. La moneda en mi mano comenzó a vibrar, como si respondiera a la presencia de la puerta. Al acercarme, los símbolos se iluminaron, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de la cámara.
Entonces, entendí. La moneda no era solo una llave, sino también un mapa. Una guía hacia este lugar olvidado por el tiempo. Con un respiro profundo, coloqué la moneda en una hendidura que parecía hecha a su medida. Un sonido retumbante llenó la cámara y la puerta comenzó a abrirse lentamente, revelando un corredor que se extendía más allá de la vista, hacia lo desconocido. El corredor estaba iluminado por antorchas que ardían con una luz azulada, sus llamas inmóviles, como si el tiempo no tuviera dominio aquí. Cada paso que daba resonaba, un eco de mi propia valentía o locura al adentrarme en este reino olvidado. A medida que avanzaba, las paredes parecían contar historias, murales tallados que representaban civilizaciones perdidas, conocimientos ocultos, y el pasajero oculto, una figura que se repetía en cada escena, siempre observando, siempre presente. El corredor desembocó en una biblioteca vasta, cuyas estanterías se extendían hacia el infinito, llenas de libros que contenían el conocimiento acumulado de eones. En el centro, una mesa con un libro abierto, como si alguien hubiera estado esperándome. Me acerqué y vi que el libro narraba la historia del pasajero oculto, un ser de otro mundo, que había caminado entre los humanos, compartiendo conocimientos prohibidos a aquellos que se atrevieran a buscarlo. Mientras leía, una voz resonó en la sala, profunda y antigua, llenando el espacio con su presencia. «Has venido lejos, buscador de secretos», dijo. «Pero el conocimiento tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo?». La voz provenía de la oscuridad. Una figura que se materializó frente a mí. El pasajero oculto en carne y hueso. Si es que tales palabras podían aplicarse a este ser. Su aspecto cambiaba. Nunca fijo. Un reflejo de todas las civilizaciones que había tocado. «Sí», respondí, mi voz firme a pesar del temor que sentía. «Busco entender. Conocer lo que se esconde más allá de la operación humana. Entonces, acepta este pacto», dijo el pasajero, extendiendo su mano. «Y el conocimiento será tuyo. Pero recuerda, toda luz arroja una sombra. Y en la búsqueda del conocimiento, encontrarás tanto la iluminación como la oscuridad». Con una determinación que no sabía que tenía, tomé su mano. Al tomar la mano del pasajero oculto, una oleada de visiones me inundó la mente. Imágenes de mundos lejanos, civilizaciones que se alzaban y caían, y los hilos invisibles que conectan, todo en el vasto tapiz del universo. El conocimiento prometido se vertía en mí, una corriente que amenazaba con arrastrarme en su torrente. Pero con la luz de la comprensión llegaron también las sombras, visiones de catástrofes provocadas por aquellos que, al igual que yo, buscaron el conocimiento sin comprender las responsabilidades que éste conlleva. El precio del pacto se hacía evidente. Una carga que ahora pesaba sobre mis hombros. «Tu viaje no termina aquí», dijo el pasajero oculto, su voz un eco en la tormenta de mis pensamientos.
Con este conocimiento, también te entrego una misión. Debes regresar a tu mundo, compartir lo que has aprendido, pero con cuidado, pues no todos están listos para entender o aceptar lo que traes. La biblioteca de los olvidados comenzó a desvanecerse y me encontré de nuevo en la cámara subterránea, frente a la puerta de piedra, que ahora se cerraba lentamente. La moneda, aún en mi mano, había perdido su brillo, como si toda su energía se hubiera transferido a mí, con una sensación de propósito renovado, pero también de inquietud. Por la tarea encomendada, emprendí el camino de regreso, a través de los pasillos, que ahora se sentían menos amenazantes, iluminados por la luz de un conocimiento recién adquirido, a medida que el conocimiento que había compartido comenzaba a arraigar en el mundo. Algo en el tejido mismo de la realidad empezó a cambiar. Los informes sobre sucesos inexplicables se multiplicaban. Visiones colectivas en ciudades enteras. Desapariciones misteriosas. Y la aparición de objetos imposibles. Era como si las capas de la realidad se estuvieran deshilachando, exponiendo a la humanidad a verdades para las que no estaba preparada. En mi corazón, una inquietud creciente se convirtió en certeza. Debía encontrar al pasajero oculto una vez más y detener lo que había comenzado. Pero, ¿cómo buscar a un ser que existía entre las sombras de la realidad? Un fantasma en el límite de la percepción humana. Mi búsqueda me llevó de vuelta a la estación abandonada, el lugar donde todo comenzó. Pero al llegar, encontré el sitio transformado, vibrante, como si la estación misma estuviera viva, respirando. Las paredes, antes inertes, ahora pulsaban con un brillo irreal. Fue entonces cuando lo sentí. Una presencia que llenaba el espacio, a la vez familiar y completamente alienígena. El pasajero oculto estaba allí, en alguna parte, oculto en el tejido mismo de la estación. ¿Qué has hecho?, grité en la oscuridad, mi voz resonando extrañamente en el aire cargado. Y entonces, las luces se extinguieron, sumiendo todo en una oscuridad total. En esa negrura, comencé a ver luces danzar ante mis ojos, formando patrones que no lograba entender, murmullos que casi podía descifrar, figuras que se movían justo más allá de mi alcance visual. ¿Estás listo para ver lo que realmente has desatado?, susurró una voz. Antes de que pudiera responder, una luz intensa me envolvió. Y en ese momento, entendí la verdadera naturaleza del pasajero oculto. Pero también comprendí que era un conocimiento que no podía ser compartido, una verdad que la humanidad no estaba preparada para enfrentar. Cuando la luz se desvaneció, me encontré de nuevo en la estación, solo, rodeado de un silencio absoluto. El pasajero oculto se había ido, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta. ¿Qué había visto realmente? ¿Qué verdad se escondía detrás del velo de la realidad? Esas son preguntas que aún resuenan en mi mente.
ecos de un misterio que sigue sin resolverse. Y así termina nuestra historia. No con respuestas, sino con más preguntas. Un recordatorio de que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Si te ha cautivado esta historia y deseas descubrir más secretos ocultos en las sombras de la noche, suscríbete a Misterios al Anochecer. Aquí, cada susurro tiene un eco y cada sombra una leyenda. No te pierdas nuestras próximas historias, donde el misterio y lo desconocido te esperan.